Marina. Bueno, está con nosotros esta tarde Leila Gianni, que fue funcionaria también en el Ministerio de Desarrollo. Leila, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas Bienvenida. tardes. Gracias. Bueno, a ver, vos estás laburando en territorio bonaerense, en La Matanza principalmente. Me gustaría también tener un poco tu mirada de esto, porque la discusión está entre si habilitar de una vez la discusión de la ley penal juvenil, pero también empezar a mirar qué está pasando con los pibes que entran muy temprano a la droga y que ya es un descontrol total en sectores y capas de mucha pobreza en la sociedad. Sí, a ver, lo que sucedió con Kim, esta niña de 7 años a la que en el día de ayer le arrebataron su vida, le arrebataron sus sueños, es lo mismo que sucede todos los días en toda la provincia de Buenos Aires, particularmente en los distritos de la tercera sección electoral. Matanza, bueno, creo que está en el ranking número 1, en donde durante el último trimestre del año 2024 y lo que va del 2025 han crecido enormemente los homicidios en ocasión de robo. Los chorros ya no van por tu billetera, tus zapatillas, tu auto, van por tu vida. Claro, ¿qué es lo que decía el papá de Kim? Dice, ¿por qué no se llevaron el auto y listo? Y dejaban a que se llevaran el auto. No. Son zonas totalmente liberadas. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no quiere ver la realidad que pasa en las calles bonaerenses, en donde los vecinos viven en alerta las 24 horas. Hay comisarías que, por ejemplo, en barrios de La Matanza, como La Loma, el Golf, te dicen, llamás a la policía, querés que te levanten un acta en función, si tenés suerte que el patrullero ingrese al barrio, con esa suerte te dicen, no puedo levantarte un acta porque no tenemos ni cuaderno ni lapicera para escribir y tomarte el acta declaratoria que necesitas hacer. Han descuidado tanto a las fuerzas de seguridad en provincia de Buenos Aires que las consecuencias son estas. Pero ¿cuál sería? Yo no es que te pido la solución, pero digo, desde la dirigencia política, además de hablar siempre que pasan estos casos de bajar la edad de imputabilidad y que evidentemente este tipo de menores tienen que tener un castigo porque es responsable por sus actos. Totalmente. ¿Cuál es la otra alternativa para mirar de fondo también que tenés estos pibes que metidos en la droga ya hacen cualquier cosa y se les escapa a las familias? Porque la hermana de uno de ellos dice, no lo podemos contener, nos robó a nosotros y cuando yo no había más plata se fue y salió a robar y nosotros lo entregamos, dijo la hermana. Mi papá fue y lo entregó. Me imagino lo doloroso que habrá sido para ese padre, preguntarte primero como padre qué monstruo he criado, como Claro. no me di cuenta antes, ¿no? Y entregar a un hijo, obviamente que debe ser un acto doloroso, pero habla un acto de valentía del papá. Es necesario, como vos bien recalcás, que se sancione la ley de baja de imputabilidad penal. Cada vez hay más menores, sobre todo de 13 años, que delinquen, y te vuelvo a repetir, no roban una manzana en una verdulería, matan. Cada vez hay más menores que son víctimas de los narcos, quienes son utilizados como los arbolitos, como los repartidores, primero del faso, después del paquete de merca, después de la base. Si eso sucede es porque también el Estado provincial, yo te hablo por provincia de Buenos Aires, lo permite, porque para que los narcos cocinen tranquilamente en los búnker que el gobernador y el ministro de Seguridad bonaerense tienen identificados donde están y no hacen nada, después las consecuencias están a la vista. Menores que son utilizados para la venta de estupefacientes, menores que tienen en la puerta de la casa por delivery, por Telegram, la droga que se te imagine. Realmente hay que realizar un cambio profundo en función de lo que es la problemática de consumo que acecha a todos los niños y adolescentes, independientemente de la clase social. Porque después realmente me causa mucha indignación escuchar a la diputada Saracho diciendo no hay que bajar la edad de imputabilidad, pero son los pibes que no tienen las menos... No, a ver, sucede en todos los ámbitos. El flagelo de la droga se introduce en cualquier clase social y es difícil sacar a un menor y a un adulto de esos lugares. Claro, yo lo que planteo es, ¿por qué no hay también una política de Estado? Pero no digo solo con este gobierno, estoy hablando de los últimos 40 años, digo desde el retorno a la democracia, si querés. ¿Por qué no hay una política de Estado que en su momento quiso ser el Cenareso, después el Cedronar, y que no termina funcionando? ¿Qué es alguna política pública para Esas son ayudar las a políticas familias? públicas de contención, pero también lo primero que tenés que dar son las políticas públicas de prevención. Primero tenés que sacar a los narcos de las calles, sacar a los narcos de los barrios, tener un control asegurado. Y después, porque acá siempre si no agarramos el problema y no lo prevenimos, decimos contengamos, eso después
ya no tenés margen para seguir conteniendo a nadie, porque cada vez es más y más. ¿Por qué? Porque vos no atacaste el problema del inicio, porque no lo prevenís. Una medida de sanción que va a prevenir esta clase de hechos es que se baje la edad de imputabilidad penal de los menores, que a los 13 años soy mamá de 5 hijos, uno de ellos tiene 14, y saben qué está bien y qué está mal. Saben que está bien y que está mal. Ya tiene conocimiento el menor, no es el mismo menor de hace 20 años atrás. Leila, porque la verdad es que siempre en año electoral, te voy a decir una cosa que lo sigo esto hace años. En año electoral, me acuerdo Martín Insaurralde en su momento, campaña 2013, me parece, que también era una legislativa, también había introducido el tema de la baja imputabilidad, que era como toda una novedad, porque el kirchnerismo lo ponía en discusión y le había generado resistencias. Y en cada elección siempre está la misma discusión, pero nunca se termina de tratar en el Congreso. ¿Qué es lo que pasa con la política? No se trata en el Congreso porque priorizan los intereses políticos partidarios en función de los intereses del pueblo que los eligió para gobernar. El pueblo necesita y está pidiendo a gritos, basta de inseguridad, si hay pibes menores que delinquen, que tengan una pena correspondiente. Si los pibes hoy arrancan a robar a partir de los 13 años, bueno, que se baje la edad. Politizan todo, politizan la justicia, politizan la seguridad y prefieren generar esos debates vacíos de contenido por su propio interés político partidario, claro, en lugar de pensar en los intereses del pueblo que los ha elegido para que los gobierne. Bueno, te llevo también en este proceso político. ¿Cuál es tu futuro político, teniendo en cuenta que pasaste por importantes lugares dentro del área de desarrollo y demás, y que obviamente tu paso también había generado todo un ruido y una polémica por algunas decisiones y declaraciones tuyas? Hoy, ¿cómo estás con el gobierno de Milei? ¿Cómo es tu vínculo? ¿Hay vínculo o no hay vínculo? Sí, hay vínculo. Me encuentro trabajando de la mano de Sebastián Pareja, claro, en La Libertad Avanza, en provincia de Buenos Aires. Decidí salir del escritorio al territorio para meterme en el barro, como pidió el presidente Javier Milei, y tener el contacto directo con el vecino, escuchar las problemáticas. Si vos te quedás únicamente dando la batalla cultural en las redes sociales, seguramente no te enteres que hay barrios en Matanza que no tienen luz, que no tienen agua, que viven en calles sin asfalto. Hoy, por ejemplo, me mandaron unos vecinos a quienes he ido a visitar de Ciudad Evita, en los monobloc, que el agua que consumen no está apta para consumo humano porque tiene restos de materia fecal. Realmente la problemática en tema de infraestructura en Matanza, en Quilmes, en Varela, es alarmante. Hay vecinos que están totalmente en la desidia. El kirchnerismo que habla del Estado presente, realmente el Estado está totalmente ausente. Y te pregunto, digo, en esto que recorres el territorio, ¿considerás o no considerás que a sectores del gobierno nacional le falta recorrer el territorio también para saber qué pasa? Todos los funcionarios están a la altura de las circunstancias y saben qué es lo que pasa en el territorio. Y por eso plantean políticas públicas eficientes y que lleguen directamente a la población. O sea, de esto de verlos caminar como antes a los políticos por los barrios, eso ya no es efectivo. Pues yo digo, la verdad que no he visto ministros que salgan al barrio a recorrer. No es necesario que un ministro salga a barrio porque tiene sus funcionarios y todo su equipo debajo. Pero antes se le reclamaba, Leila, eso. O vos decís que cambió un poco la pero vos política. a veces ¿cuántos políticos o ministros como Tolosa Paz recorriendo barrios, comedores y demás, y después descubrimos que los comedores a los que visitaba seguramente eran inexistentes? Eso está tan mal como también no recorrer en tal caso. Se recorre el territorio y hay políticas públicas transparentes, y por eso el presidente Javier Milei pidió que la batalla cultural se dé en la calle, en cada barrio y en cada rincón. ¿Qué considerás, Leila, que... Digo, porque la discusión que tenemos a diario es que es cierto que hay todo un sector de la población que banca al presidente, confía que va a salir adelante, pero en algunos datos económicos hay todo un sector de la población que cada vez le cuesta más comprar las cosas o tiene que restringir algunas para abastecerse de otras. ¿Vos crees que esta situación va a cambiar o qué estás viendo? No sé a qué sector te referís, porque... Y un cuentapropista, un monotributista, capaz que no el asalariado que tenga un convenio colectivo. En el barrio vulnerable que fui a visitar hoy en Virrey del Pino, un barrio de laburantes,
gracias a la gestión del presidente Javier Milei y a que han podido tener mejores condiciones salariales, están terminando de construir sus casas, por ejemplo. Por eso no sé a qué sector te referís particularmente. Sí, digo, laburantes, cuentapropistas, monotributistas, aquellos que tienen que ir a pelear el mango sin estar amparados bajo un convenio colectivo que les aumente el salario 1, 2, 3% mensual. La inflación ha bajado y el salario le ha ganado la inflación. El laburante y el laburante de a pie siente que ha bajado la inflación y que el dinero que gana le alcanza para vivir. Que hoy le rinde más que antes. Decís que hoy le rinde más que antes. Obviamente que sí, que rinde más que antes. Obviamente que sí. Leila, y te pregunto esto, ¿hasta qué punto, y me parece interesante también tener tu punto de vista, estamos en un proceso donde este año, ¿qué es lo que ves electoralmente? ¿Que se va a fragmentar más la política? ¿Que la Libertad Avanza no necesita tener aliados como el PRO? ¿Qué va a pasar políticamente? Te lo pregunto más que nada en la provincia de Buenos Aires. Mira, en función de alianzas y demás, yo no te puedo dar ningún tipo de explicación porque eso lo decide Sebastián Pareja y Karina Milei. Lo que sí te puedo transmitir es la sensación en función de las recorridas y de la cercanía que tenemos con la gente de provincia de Buenos Aires, es que la Libertad Avanza va a arrasar en provincia de Buenos Aires este año. Van por diputados, ¿no? ¿Cuántos? O sea, ¿qué sí, diputados en las secciones, concejales y senadores también. Si Kicillof dividiera la elección. Si desdobla la elección. Claro. Digo, ¿esto los beneficia a ustedes o no? ¿Qué lectura hacen sobre eso? No, eso no hay especulaciones. Que la desdoble o no la desdoble, la Libertad Avanza va a arrasar. Leila, gracias por haber venido. Gracias a vos. Gracias. Ahí estamos.